Seguí ahorrando con La Editorial. Ofertas de artículos escolares seleccionados, mochilas escolares, cartucheras y canoplas, carpetas, 25% off con débito efectivo, 6 cuotas sin interés, oferta exclusiva para compras presenciales. Con Vicat podés realizar pagos con QR en los comercios adheridos, pagar servicios, realizar recargas de celulares y DirecTV, recibir o enviar dinero entre usuarios Vicat, consultar saldos y movimientos, cotizar, solicitar un préstamo, generar PIN para extracción de efectivo en cajeros de todo el país y mucho más. Vicat, la billetera virtual que te hace la vida más fácil. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Quórum, bienvenidos al programa político de la región. Vamos a estar a lo largo de esta presente edición, programa como cada día miércoles a la hora 22 que se estrena en la pantalla de Canal 1. Hacemos la salvedad, programa que está siendo grabado en la tarde del día martes, por si llega a ocurrir algún episodio de mucha relevancia y no hacemos mención justamente, es por eso que llevamos a cabo la aclaración del tema. Vamos a estar en el día de hoy junto al secretario de Obras Públicas de la Municipalidad del Trébol, junto al ingeniero Francisco Bocio, hablando acerca de obras, qué se está realizando, qué se está haciendo y cuáles son las principales demandas, las principales carencias, los pedidos por parte de los vecinos y que luego esto repercute en los pedidos que llevan a cabo desde el Ejecutivo Municipal del Trébol a provincia y a nación. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los proyectos de cara al futuro? Estaremos justamente escuchando al secretario de Obras Públicas. En tiempos en los cuales justamente se siguen discutiendo lo que tiene que ver con cuestiones paritarias. Hace 15 días atrás o 21 días atrás hablábamos que todos disgustados, digo, Nación estaba disgustada por paros a nivel nacional, provincia estaba disgustado por paros a nivel provincial, los trabajadores estaban disgustados por las propuestas de ambos gobiernos, de Nación y de provincia, y era un tiempo de donde nadie estaba conforme en definitiva con lo que se había acordado, y por eso los trabajadores se expresaban con medidas de fuerza ante los dichos planteos. Ahora se podría decir con una tonalidad gris, por llamarlo de alguna manera, porque los trabajadores, y en el caso de lo que vamos a estar abordando en la primera parte junto a Daniel Bachier, el secretario departamental de ANSAFE, han aprobado, han en definitiva aceptado la propuesta en disconformidad, y vamos a estar hablando acerca de estos temas. Siempre el gusto de saludar a Daniel Bachier, secretario departamental del gremio docente. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Martín. ¿Qué tal a todos? Gracias por la invitación. Bueno, un año que arrancó con muchas manifestaciones, con muchas jornadas justamente de protesta y muchos días de paro, en definitiva, ¿no? Sí, desde aquel famoso 4 de enero, cuando comenzaron las reuniones, donde todos teníamos la esperanza por ahí de que no iba a ser un año muy complicado. Bueno, no resultó eso, al contrario. Bueno, las reuniones estaban, pero lo que no había eran definiciones. Y sobre todo, allá en febrero, marzo hablábamos, decíamos que lo que decíamos a los cuatro vientos, que nosotros queríamos como colectivo docente que se respete todo aquello que se había acordado en el 2023, cosa que se ha cumplido a medias o falta una parte de todo eso. Lógicamente, bueno, comenzaron las manifestaciones de enojo por parte, en el caso ya que me toca, el sector docente, en el medio de esta incertidumbre que nos atraviesa como sociedad argentina, donde los docentes, no son una excepción. Y como bien vos decías, muchas jornadas atravesadas por conflictos, por incumplimientos por parte del gobierno de la provincia, por demoras en reuniones, por falta de justamente ese momento de negociación que llamamos paritaria, y que nos fue llevando, y sorpresivamente, como bien vos decías, nos encontramos en el mes de mayo, en un momento donde, se ha hecho una suerte de impas, si se quiere, en esa que vos denominabas gris,
a raíz de la última propuesta que el gobierno de la provincia nos hizo la semana pasada, y que, por supuesto, creo que no solo el sector docente, sino que el resto de los empleados públicos de la provincia de Santa Fe han visto que no era lo que se estaba esperando. Cuando uno dice, ¿qué es lo que esperaban? Bueno, lo que se esperaba siempre, o lo que se espera, es que los aumentos vayan medianamente o en dirección a los porcentajes de inflación que vamos atravesando como sociedad. Entonces, lo que se esperaba era eso, que una expresión que venimos diciendo en estos últimos años, que es por lo menos empatarle a la inflación. Bueno, los porcentajes de aumento que nos han otorgado, lógicamente, está lejos de eso. Entonces, lo que la docencia ha definido la semana pasada es eso, esta suerte de compás de espera, de volver a dar una nueva oportunidad, como tantas veces se han dado oportunidades desde el sector docente, para que el gobierno provincial pueda, ¿no es cierto?, manifestarse de otra manera, como decía antes, no solo en cuestiones salariales, sino en otras cuestiones que nos atraviesan como docentes, porque no solamente se debe discutir salarios, sino condiciones de trabajo y otras cuestiones más. Daniel, antes de este 18%, Sí. ¿cuál había sido la propuesta? O sea, nosotros venimos con, en el año 2024, la única propuesta que nos... O sea, hubo varias propuestas, pero para sintetizar, si no, irían varios programas de quórum. La única propuesta que fue aceptada antes de esta fue de un 18% global, Sí. que eso fue en el mes de marzo. Después seguimos reclamando, por supuesto, y hubo una propuesta de 2 del 5%. O sea, ya, si no me equivoco, en la asamblea de el 3 de mayo. ¿Sí? De acuerdo. El 30 de abril nos hicieron esa propuesta. La asamblea fue el 3 de mayo, pero la propuesta vino el 30 de abril, donde nos hicieron una propuesta de un 5 más un 5, o sea, un 10%. Esa propuesta se rechazó el 3 de mayo. Estuvimos en conflicto, en el medio de conflictos nacionales, paros nacionales, y se arriba a esta última propuesta, que consta de un 9% a otorgar en el mes de abril, un 5% al mes de mayo y un 4% al mes de junio, que hace un global del 18%. ¿18 es más que 10? ¿Más que 10? Sí, por supuesto. ¿Alcanza? No, no alcanza. ¿Satisface? No. Pero creemos que, y creo que fue muy inteligente la decisión de la docencia santafesina en la asamblea de ANSAFE, en tomar esta propuesta, en tomar este 18% y tener la posibilidad de, como decía recién, de seguir negociando, hablando, discutiendo todos estos temas, ¿no? ¿De cuánto sería el desfasaje, Daniel? Que vos decís, bueno, por lo menos alcanzar a la inflación. ¿De cuánto sería este desfasaje que hoy está reclamando el gremio docente? Sumada a la inflación, no lo digo yo, sino que mirando cualquier sitio del INDEC o recabando esa información, nos vamos a dar cuenta que la inflación acumulada al mes de abril es del 54% o un poco más, depende si se toma el INDEC o el INDEC provincial. Pero vamos a hablar 54%. Si sumamos los dos aumentos, 18 más este 18 desglosado en 3 tramos, 18 y 18, hace un 36, ¿no es cierto? 36 que además la última cuota de este, o el último tramo, va a ser percibida en el mes de julio. Claro. Entonces, pero vamos a pararnos en junio, todavía más a favor del gobierno de la provincia. Entonces tenemos un 18 y un 18, 36 a junio. Ya tenemos un 54 acumulado a abril. Claro. Entonces, es cuestión numérica. Por eso decimos que el problema no es educativo, el problema es económico. ¿Sí? Entonces, si ya abril estamos con este 18-18, un 18% abajo a abril, bueno, con las estimaciones del nivel inflacionario de mayo y junio, seguramente estaremos 25 puntos abajo. Lo que, si a eso le sumamos el retraso del 2023, lógicamente de ahí viene esta suerte de enojo, ¿no? Dice el gobernador o las voces del gobierno, ofrecemos lo que podemos pagar. Ustedes piensan que, bueno, en definitiva pelean por otros derechos y por otras cosas, digo, ¿no? Sí, eso que no es patrimonio de este gobernador o de este ejecutivo o del gobierno que nos toca hoy en la provincia, pero siempre han manifestado, ¿no es cierto?, como fundamento el hecho de que se da hasta lo que sea. Lógicamente que los ciudadanos de a pie, más allá de la función que ocupemos, vos en la tuya y en mi caso, no tenemos acceso para decir a ciencia cierta si es eso lo que se puede o no, porque no tenemos acceso a esos números.
Entonces cuando nos dicen es lo que podemos pagar, no se le puede abonar esto, no se puede abonar lo otro, tenemos que hacer esta reforma. Bueno, puede ser cierto, sí, no estoy desconfiando de nuestros funcionarios, estoy diciendo que debemos conocerlo para opinar a ciencia cierta. Después hay viejas discusiones de dónde sacar el dinero para, ¿no es cierto?, poder pagarle a los empleados públicos, invertir en educación, en seguridad, en salud. Después surge ese tema de dónde un gobierno, no soy yo quien para darle consejos a un gobierno, pero o a personas, o a funcionarios, pero de dónde sale, de dónde puede salir ese dinero, de cómo grabar las grandes salidas de las cerealeras o de de las multinacionales que atraviesan a nuestra provincia con ganancias enormes. Bueno, cómo grabar eso, cómo poner los verdaderos impuestos, no impuestos a la clase baja y media, sino impuestos a los poderosos que sí lo pueden hacer y que además en proporción es más lo que se llevan que lo que no. Eso sería, digamos, en un marco general para hablar de política general, política macro, que hay que hablarlo, por supuesto que hay que hablarlo, pero que lógicamente hace que la explicación se extienda mucho más. Bien, Daniel, consultarte acerca de, bueno, entonces es como un tiempo de decir, bueno, el gobierno reclama que haya discusión sin medidas de fuerza, tal vez es un tiempo para eso, con esto de aceptamos, pero con esta disconformidad que han dejado planteado ustedes. Sí, entiendo y lo vuelvo a repetir, creo que inteligente decisión si bien la votación fue muy reñida. Sí, 15.000 y pico votos contra 11.000 y pico, hubo una diferencia de 4.000 votos más o menos, donde hay que respetar tanto al que opinó de aceptar como aquel que opinó de rechazar. Todos los votos son válidos por igual en la observación que uno hace, pero creo que, porque los 28.000 docentes que votaron están de acuerdo que esto es insuficiente, o sea, en eso hay unanimidad. Sí, sí. Lo que se votaba era una estrategia. ¿Qué es una estrategia? Bueno, ver de qué manera se puede perder lo menos posible. Estamos en una etapa, Martín, y para toda la teleaudiencia, donde el trabajador ya, lejos de decir, bueno, conquista de derechos, estamos en una etapa donde tratar de conservar lo que se tiene y tratar de perder lo menos posible. Estamos en esa etapa. Sí, que eso atraviesa a todos, digo. Sí. Al trabajador del Estado, al trabajador privado, sí, digo, en toda índole, porque el empresario también está en una situación muy, pero muy compleja. Digo, hoy brindar trabajo no es nada sencillo. Nada sencillo, el sector privado también, por supuesto. Aquel que trabaja en la actividad privada, no digo que esté con una incertidumbre total, depende de la actividad, bueno, pero ese temor siempre, ¿no es cierto?, de que al bajar la actividad económica, los claro, indicadores, uno cuando observa mes a mes, ve que baja la actividad económica, ve que baja la metalurgia, ve que baja la actividad láctea, ve que baja esto, entonces entra con esa suerte de temor. Eso en el ámbito privado. Y en el ámbito público tiene incidencia, porque en definitiva el ámbito público se mantiene del aporte que hacemos todos, claro, incluidos los privados. Entonces, un poco lo que hablamos antes de impuestos y demás. Entonces, la pequeña y mediana empresa que aporta más que las grandes empresas. Entonces, bueno, esa incertidumbre existe, por supuesto. De ahí viene esa observación de decir, bueno, que muy pocas veces los habrás escuchado, decir, sobre todo de quienes representamos a los trabajadores. Bueno, estamos en una etapa de perder lo menos posible. Cuando uno ve un panorama de despidos, claro, nosotros hablamos con los compañeros de Villa Constitución, el sur de nuestra provincia, claro, con la cantidad de despidos. Con la siderúrgica y demás, nuestros colegas docentes nos decían, nosotros estamos en una situación donde estamos reclamando y en buena hora podamos estar reclamando en la calle o a donde sea una mejora salarial, pero estamos recibiendo a los chicos, claro, de padres que se han quedado sin trabajo. Entonces, esa mirada a veces también hay que tenerla. Creo que eso es lo que ha hecho que se tomara esta decisión, ¿no? Daniel, quiero que me expliques por qué el gremio docente está en contra de este, llámesele, bono por asistencia perfecta, por presencialidad y demás. Porque, digo, por otro lado uno lo puede analizar y decir, mira qué bueno, aquel que va siempre y demás, no es que va a estar cobrando, o sea, va a tener, al que no vaya, no es que que le van a descontar de su sueldo, sino que no va a recibir, llámesele, un premio. ¿Por qué el gremio lo ha manifestado que no comparten esto?
Por dos motivos. El primero tiene que ver con algo actual y lo otro con algo un poco más antiguo, Sí. o más viejito. Sí, que muchos hablan de la vuelta del menemismo y más Exactamente. de los 90. Pero las dos explicaciones tienen actualidad. La primera tiene que ver con el tema salarial. O sea, del gobierno de la provincia se propone un incentivo, premio, llámese como Sí. quiera, nosotros lo llamamos presentismo, cuyos valores excede a la oferta salarial que nos hicieran en esta última. Sí. O sea, el valor de ese presentismo excede la propuesta salarial. Entonces, bueno, quiere decir que por un lado te dicen, como bien vos decías, no hay dinero para hacerle frente a los aumentos, pero sí hay dinero para generar hacia el interior de la masa docente un problema bastante complicado, porque además este premio, incentivo, no abarca a todos los actores de la actividad educativa, a los secretarios, a los preceptores, a compañeros que están en otras actividades que no es frente al alumno, por ejemplo, no los premian con esto, Claro. lo que sería una injusticia, es una injusticia. Entonces ahí ya disgrega un poco la actividad docente. Bien, en definitiva, ¿a quién no contempla este Todos aquellos que no están frente al alumno, exceptuando Bien. supervisores y directores, que no están frente al alumno, pero están en funciones directivas. Bien, Todo el resto que no está frente a alumnos, bibliotecarios, preceptores y secretarios, es la gran masa, Sí. ¿no? A eso no los abarca. Entonces ahí ya se produce una inequidad. Pero no es que estamos en contra por eso, sino que estamos en contra porque cuando todavía no hay arreglado una cuestión salarial de fondo, poner un premio me parece que no es la mejor medida. Eso puede ser por lo más actual. Lo anterior, lo otro tiene que ver con que es una medida que entendemos que hace que se atente contra la salud del docente, porque vos decías de lo del 90 y lo hemos experimentado. Quizás la mayoría de los compañeros docentes que están en el aula hoy no atravesaron los 90, en mi caso sí, y los 80 también. Así que, pero veíamos que muchos docentes en un estado de salud no adecuado iban a desempeñarse a sus escuelas y demás. Enfermos oncológicos, maternidad, o sea, por todo eso se pierde esta suerte de incentivo. Enfermos oncológicos, enfermos terminales, enfermos con determinadas patologías, maternidades, como decía recién, una maternidad se pierde. Entonces, en eso lo consideramos injusto porque termina siendo un castigo muy severo. La pregunta que va a venir ahora, Martín, no me la sé todavía, pero la hago yo, conociéndonos, es, bueno, pero ¿cómo controlás el ausentismo? ¿O por qué tenés lo otro? Bueno, el tema tiene que ver con que desde el gobierno de la provincia y desde Salud Laboral se haga un trabajo a conciencia para controlar lo que ellos entienden como ausentismo docente, para que no se caiga en eso y que podamos tener una lectura o un diagnóstico real de qué docente va y qué docente no y cuáles son las causas. Más allá de todo y de lo que el televidente puede estar en contra o a favor del ausentismo o no, lo que hay que decir es que no podemos permitir que un docente vaya enfermo a trabajar. No se puede, o sea, un docente no puede perder parte de su salario por ir enfermo a trabajar. En una patología que puede ser mental o física o lo que sea, no puede hacerlo. No puede hacerlo porque es en detrimento a su persona y en detrimento hacia quien brinda la educación. Bien. Ya que vamos a esas preguntas, Daniel. No, porque por otro lado puede decir que tal vez no esté bien que aquel que va siempre a trabajar gane lo mismo que el que está en su casa y que en muchos casos, tendrán que haber audiciones y demás a ver de cuál es la situación. Pero bueno, el gobierno sobre comienzo de año dio algunos números, no sabemos si son ciertos o no, sobre la cantidad de días pedidos o solicitados, en algunos casos seguramente que por derechos adquiridos, pero que en algunos casos parecían, por demás. Voy a un título del diario La Capital. Auditan las licencias docentes y 7 de cada 10 maestros se reintegraron al trabajo. Quiere decir que había muchos que estaban en la casa y que tal vez tendrían que estar en el aula. Estoy a favor de las auditorías médicas, completamente a favor de las juntas médicas. Aquellos que han venido a hablarme y me conocen, vivimos pidiendo juntas médicas y auditorías médicas. Voy una vez por semana a pedir juntas médicas a la región octava de educación de San Jorge. Así que, porque si no entran todos en la misma bolsa, ¿no? Ahora bien, estoy de acuerdo con eso. Ahora bien, tiene que haber un sistema. Las auditorías está bien. Acá en la zona, departamento de San Martín, el 7 de marzo vino una médica auditora donde creo que solamente estuvo auditando en San Jorge y en el Trébol. Digamos,
la mayoría quizás de los docentes que hay en esa encuesta está y que abarca toda la provincia, a la mayoría de los docentes no se le contempló su situación y a todos esos docentes se les manifestó que vuelvan al trabajo. Sí. Muchos docentes, lógicamente, no pueden, porque la situación de su salud es, ¿no es cierto?, tal que no pueden directamente volver. Bien. Esos docentes, aún avalados por un profesional médico, presentaron una nueva licencia y de manera salvaje, voy a usar ese término, le han descontado todo el mes de sueldo. Todo el mes de sueldo, cuando constitucionalmente no corresponde. Otros docentes vuelven. Si vos me decís, puede ser que alguno estaba en su casa y no puede... Bueno, lo podemos aceptar en esta etapa donde se acepta un poco casi todo, pero podemos aceptar algún caso. Ahora, te puedo asegurar, porque los veo, porque los atiendo, la mayoría son casos que no fueron atendidos y que necesitan quizás un tiempo más de recuperación. Pero más allá de todo esto que yo digo, creo que debe hacerse de manera un poco más ordenada todo esto, de estipular los protocolos. No puede ser que un docente, porque un auditor que cae de manera imprevista, desautorizando a un profesional además, porque tiene una licencia, ese docente está avalada por un profesional. No es que el docente agarra un papel y dice estoy engripado y lo presenta. Está avalado. Entonces, debería hacerse de otra manera por respeto, porque ese auditor cayó, no miró certificaciones, desautorizó al profesional y sin conocer la historia clínica de la persona, sin ir a una junta a esa persona, le dice volví a trabajar mañana. Esa persona, la mayoría, por miedo a perder su sueldo, volvió. Ese número que vos lees ahí, claro que es real, ese sí que es real. 7 de cada 10 volvieron, y sí. Puede ser que alguno haya vuelto porque estaba un poco en su casa, bueno, vamos a tomarlo, pero te puedo asegurar de que la inmensa mayoría vuelve por temor a quedarse sin sueldo. Vuelvo a reiterar, la mayoría volvió a trabajar por temor a quedarse sin sueldo. De hecho, los que volvieron a presentar licencia médica perdieron su sueldo. Es una situación muy, muy complicada. ¿Y qué porcentaje aproximadamente, Daniel, de los docentes, que tienen titulares y demás, se encuentran en esta situación de no acudir a las aulas por diferentes motivos? Mirá, ese número no lo tengo a ciencia, es un número muy serio, y sobre todo para darlo en estos tiempos. No tenemos ese número. Nosotros varias veces le hemos pedido al Ministerio que nos otorgue la posibilidad de conocer esos números. Muchas veces nos dicen, en broma o en serio, el gremio avala las licencias, y no, yo siempre digo esto. El agente pide la licencia, un profesional se la da y salud laboral se la otorga. ¿Dónde interviene el gremio ahí? No interviene en nada. Entonces, pero la verdad que no sé a ciencia cierta cuál es el ausentismo. A mí me preocupa más conocer las causas de ese ausentismo, sean ciertas o no, sean ciertas o no las causas. Me preocupa más las causas que quizás el número. Creo que hay que atacar ahí. Cuando en 2008 se creó la Secretaría de Bienestar Docente a nivel provincial, que funcionó durante un periodo largo muy bien, justamente tenía como objetivo intervenir en eso, hacer un diagnóstico de cuáles eran las patologías docentes, para poder atacarlo y poder decir vos podés volver, vos no de la manera que se hace ahora. Bueno, funcionó durante 4 o 5 años y después perdió un poco esa cuestión. Nosotros pedimos números, así como pedimos esos números, pedimos los números de la caja, los números del seguro mutual, los números de la obra social. Bueno, lamentablemente pedimos números y nos quedamos en el pedido, ¿no? Bien. ¿No consideras que a lo mejor está bueno que algún docente reciba algún premio? El premio debería ser, es el salario. Está bien. Un buen salario. Yo comparto que el salario docente es muy bajo, como el del resto de los trabajadores, pero entiendo que la labor del docente es fundamental, más aún en un país con gente tan pobre, digo. Eso lo compartimos. Pero por otro lado, y me voy, si querés sacamos los rubros. Digo, aquel que cumple, que se esmera, que a lo mejor tenga un premio por sobre el resto. Yo creo que toda esa suerte de premios, incentivos que siempre he escuchado en todos estos años, tienen que darse siempre y cuando el sistema educativo esté organizado de una manera tal que vos sepas bien las reglas. Pero no puede ser que, en mi caso, bueno, llevo muchos años y he visto muchas cosas, pero un docente de menor antigüedad, de 10 años, ha visto que se ha ponderado en determinados momentos determinadas cosas que en ciertos momentos fueron dejadas de lado. Entonces, si tendríamos un sistema educativo que más allá de quién nos gobierne, provincial o nacionalmente, se continúe, es otra cosa. Nosotros
no nos olvidemos también que hemos sufrido la pérdida este año del incentivo docente, Sí. cuestión que se está tratando actualmente en diputados y senadores, que posiblemente vuelva a instalarse o vuelva a tener los votos para que se instale, pero el temor es que nuestro presidente lo vete, ¿no es cierto? Bueno, nosotros hemos perdido salario con el incentivo docente, por ejemplo. Entonces, lo que se le pidió al gobierno provincial que se haga cargo de ese incentivo. El gobierno Y contesta con el plan con 25 también, digo, para y que el que lo contesta lleve a cabo. exactamente. O sea, se ha perdido no solo que hemos tenido la pérdida salarial de cualquier trabajador, sino que fuimos el único sector que con la pérdida del incentivo docente estuvimos inclusive por debajo de esa pérdida normal. Entonces, son todas cosas que nos llevan a pensar que un premio no es la mejor solución a esto. No premiar, o mejor dicho, sacarle sueldo, porque en definitiva es sueldo a una persona que contrae una enfermedad, no me parece lo más adecuado, lo más humano. Vuelvo a reiterar, en algo organizado, sistematizado y continuo, pongámosle incentivo, premio, Sí. bueno, a ver, un docente hace este curso, va acá, va allá, cumple con esto, lo otro, perfecto, vamos Claro. a suponer. Hace 20, 25 años atrás se había creado, después nunca funcionó, lo que se llamaba el Fondo Sarmiento. El Fondo Sarmiento era un programa de la Nación que decía, bueno, aquel docente que hace tantos cursos al año, tiene un incentivo. Bueno, puede ser. Bueno, nada de eso se puso en práctica porque no hay nada que continúe. La sociedad en general, lógicamente, y el docente que tiene una tarea que debe ser la más organizada de todo, la más estructurada de todo, no atraviesa ese momento. De ahí viene este tema y hablar de incentivos, por eso no es lo más adecuado. ¿Se le es más sencillo tal vez en algunos casos a los gremios o en definitiva a los trabajadores hacerle paro a gobiernos que no sean peronistas? Bueno, hay una comunión, lógicamente, entre gremios. A ver, la comunión entre gremios y el justicialismo y Sí. el peronismo existe. Seríamos necios si lo negamos, ¿no es cierto? O trataríamos de Sí, sí, irnos sí. por No, la no, tangente. sí, sí. Existe esa comunión, de hecho, la cantidad de presidentes que han ido a la sede de la Confederación General del Trabajo, a la CGT, la lista de presidentes justicialistas es total, en 100%. Creo que el único, muy pocos casos no fueron. Existe esa comunión, por supuesto. Ahora bien, existe esa comunión ¿por qué? ¿Por una cuestión de lealtad, por una cuestión de ideología o una cuestión de cumplimiento en determinadas cosas o de un diálogo abierto? Es cierto, ocurre muchas veces que no se está en el mejor de los mundos, en el mejor de los paraísos, en un gobierno justicialista, pero lo que puede sí existir es la intención al menos de sus funcionarios, no estoy haciendo una defensa ultranza de gobiernos justicialistas, pero puede sí existir la intención de por lo menos escuchar o ver qué sucede con ese sector de trabajadores. Después por ahí puede aparecer alguien que diga sí, pero le saca de acá, le pone de acá, bueno, todo es una cuestión bastante general. Pero el tema central yo creo que está fundado en cómo se los escucha a los gremios o cómo se le da respuesta a determinadas cosas. Creo que viene un poco por ahí. Después, lógicamente, creo que actualmente, más allá de la situación que estamos viviendo, tampoco se ve si bien hubo 2 paros nacionales en este 2024, el 24 de enero y el 9 de mayo, hubo 2 paros nacionales, pero creo que el grado de conflictividad de los gremios lógicamente está atado a la situación de cada uno, ir midiendo lo que estábamos diciendo antes, lo privado, lo público, ir midiendo qué es lo que va ocurriendo. Después podemos hablar de un montón de cosas, lógicamente que tiene que ver con cómo los gobiernos escuchan a los gremios, a los trabajadores y demás. Lo que sí puedo decir, lo afirmo y puede ser hasta polémico lo que digo, a todos los gobiernos les es molesto un gremio, a todos los gobiernos, sean justicialistas o no. De hecho, con Perotti tuvieron sus fuertes enfrentamientos también. Tuvimos fuertes enfrentamientos. Yo recuerdo de la época aún de un muy buen gobernador que fue Jorge Obey. Hubo enfrentamientos en la segunda gestión, no en la primera de Jorge Obey, porque la segunda estuvo emparentado ahí con otras cuestiones. Pero en la segunda gobernación de Jorge Obey, que fue muy buena, donde logramos varios avances, bueno, estuvimos también enfrentados y también se hicieron paros. Es mentira que ANSAFE le hace paros solamente a los gobiernos no peronistas, hay que ir nomás a la historia. Entonces, bueno, pasa un poco por esa cuestión. Yo creo que lo que le está faltando un poco para tratar de hacer una síntesis y que la gente entienda, porque en definitiva no lo tengo que entender yo, sino que lo tiene que entender quien nos escucha, creo que lo que está faltando es diálogo. Bien. Cuando el otro día escuchaba que nuestro presidente
casi no mantiene diálogo con los gobernadores. Justamente había una anécdota que contaba en una radio donde el gobernador de la provincia de Córdoba pudo tener algunos minutos de diálogo por primera vez desde que asumieron ambos, el otro día en el acto del 25 de mayo que se celebró en la ciudad de Córdoba. Yarlora. El amigo Yarlora. Bien, entonces, y Puyaro creo que tuvo también sus primeros minutos de interlocución con el presidente. Bueno, es algo macro, algo gigante y demás, pero a ver, si nos está faltando ese diálogo, poco podemos esperar de otra cuestión, o sea, de escuchar lo mínimo. Entonces ahí viene las necesidades que no se satisfacen, por más que se saquen leyes, se saquen esto y lo otro, hay necesidades básicas donde, creo que ahí coincidimos todos, las clases medias y medias bajas son las que más están sufriendo porque es donde más viene este ajuste. Daniel. Hace falta diálogo. Está muy bien. La última pregunta. Sí. ¿Cuándo quedaron en volver a charlar? Digo, ¿será en julio o será ya en el mes de junio una nueva convocatoria o cuál es la idea? Porque bueno, se sabe de estos aumentos planteados, que el último se va a estar cobrando justamente en el mes de julio. ¿Cuándo vuelven a tomar diálogo con los representantes del gobierno? Fecha oficial no hay. Nosotros pretendemos por lo menos que ya en la avanzada la segunda quincena de junio tengamos un acercamiento, porque además necesitamos discutir otros temas, lo de salud laboral que decíamos recién, concursos de ascenso, infraestructura escolar. Tenemos en el medio una reforma jubilatoria que nos está atravesando, que nos preocupa muchísimo, esa reforma jubilatoria que está para charlarlo también largo y tendido en algún momento. Pero ¿cuál es la postura del gobierno, ya que hacemos foco? ¿Cuál es la postura del gremio? Con respecto a la reforma... Bueno, porque lo que día pasado atrás lo charlábamos como te decía, bueno, recién están diputados, todavía falta mucho y demás. Bueno, de acuerdo a lo que se pudo conocer a través de algún borrador, ¿cuál es el planteo del gremio docente? Bien, cuando se dice que están diputados y senadores se extiende, lógicamente, bueno, eso lo saben ellos, solamente los legisladores. Nosotros también tuvimos una audiencia con Esteban Mota y que además tenemos otra pendiente también, que nos ha recibido, hemos charlado, ahí hubo diálogo, podemos decir que sí. Entonces, nosotros estamos en contra primero de que nos achaquen al sector docente el déficit de la caja, cuando la caja de jubilaciones debe reclamarle a la nación, el famoso reclamo a la nación de la coparticipación que le debe. Entonces, primero tiene que ir ahí, volvemos a lo mismo, es más fácil atacar a un sector que ir a pedírselo a la nación. Entonces, ese déficit existe, vamos a suponer que existe, bueno, hay que pedírselo a quien lo generó ese déficit, que es la nación cuando tomó en los 90 parte de ese dinero de las cajas provinciales. Nosotros estamos en contra en cualquier cambio de régimen. Nosotros tenemos un régimen especial docente que de acuerdo a nuestra actividad hace que el docente tenga justamente la posibilidad de retirarse antes que una jubilación ordinaria. Hace nuestra tarea, hace nuestra actividad y demás, y es una lucha de años. Bueno, estamos en contra de cualquier reforma de eso, de agrandarle, de expandir la edad. Creo que no solamente es un problema docente, creo que cualquier trabajador se preocuparía si escucharía que en vez de jubilarse a tal edad, bueno, se le puede extender y más todavía si los aportes o la jubilación o el porcentaje de jubilación disminuye. No tenemos acceso a ni siquiera borradores. Todo lo que se dice de parte nuestra son interpretaciones, cuestiones que uno va escuchando. Sí, que Puyaro dijo, no es lógico que un kiosquero tenga que pagar los aportes justamente por algún empleado del Estado. Palabras más, palabras menos. Sí, no sé a qué se refería con eso, pero lo que hay que decirle a Puyaro, que lo sabe, es que los docentes somos los que aportamos en la caja. La caja de la provincia de Santa Fe pertenece, entre otros, a los docentes, a los compañeros asistentes escolares, a los viales, a todos, a los enfermeros. Pertenece a eso los lo quería decir respecto al déficit que tiene la caja, haciendo referencia a eso. Bueno, el kiosquero no tiene por qué pagarlo, que lo devuelva a la nación, que es lo que corresponde. Ahí viene el tema, y vuelvo a reiterar, no conocemos nada de la reforma, todo lo que intuimos es que va a ser una reforma que va a ser más, digamos, perjudicial para el sector docente y para los que ya están jubilados. Pero eso, bueno, lo hablaremos ya en su momento y demás. Bien, Daniel, finalizamos. Sí. ¿Cuándo pensás que se van a reunir o cuándo van a pedir ustedes reuniones? Primero, en la primera quincena de junio debería ya estar una fecha, seguro. O antes para tratar otros temas, pero bueno, estamos en los últimos días de mayo. Creo que, vuelvo a reiterar, quincena en la
transitando la quincena de junio debemos estar reunidos para tratar un montón de temas y, lógicamente, como bien vos decías, en julio se cobra el último tramo, hay que entrar a hablar para ver qué es lo que ocurre después. Daniel, siempre es un gusto y te agradezco. Infinitas gracias, para mí también, gracias. Daniel Bachilleri, secretario departamental del gremio docente, en el primer bloque del quórum de esta noche. Ya está en nuestros estudios el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad del Trébol, Francisco Bocio, junto a él en la segunda parte del programa. La más avanzada tecnología en diagnóstico por imágenes ya está disponible en la región. Diagnos, especialistas en diagnóstico por imágenes. Sede Central, Rivadavia 1046, San Jorge, sede Juventas, Boulevard 25 de Mayo 1678. Nos unimos. Estamos todos. Juntos somos uno.